Ecosistemas orgánicos, de transporte, de comunicación, de trabajo y del conocimiento se nutren por un constante flujo de energía. Estos se desarrollan y evolucionan por medio de la retroalimentación y la colaboración entre sus individuos. La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, es el ecosistema académico y tecnológico que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. RENATA es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad. Un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como RENATA, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de RENATA, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGain, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho RENATA, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. RENATA se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con RENATA para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con RENATA dentro de nuestra institución. La red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. RENATA nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. RENATA es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. RENATA nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. RENATA es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en RENATA es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo.
ecosistemas orgánicos, de transporte, de comunicación, de trabajo y del conocimiento se nutren por un constante flujo de energía. Estos se desarrollan y evolucionan por medio de la retroalimentación y la colaboración entre sus individuos. La Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada, RENATA, es el ecosistema académico y tecnológico que hace posible el desarrollo de la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación de manera colaborativa entre científicos, investigadores, docentes y estudiantes y muchos otros actores alrededor del mundo. RENATA es una autopista de extraordinaria capacidad y velocidad, un megacarril de uso privilegiado que conecta a sus afiliados con las más de 19.000 instituciones que hacen parte de la red académica mundial. El primer foco de acción de las redes académicas, como RENATA, es facilitar el movimiento de gran cantidad de datos e información, permitiendo que los investigadores cuenten con tecnologías robustas, seguras, eficientes, dedicadas y disponibles, que permitan la experimentación a través de una plataforma tecnológica para la gestión segura y disponible de herramientas académicas y no académicas, fortaleciendo sus proyectos de manera colaborativa con otros miembros del ecosistema. A través de RENATA, cualquier actor de la comunidad científica podrá tener acceso a la red académica mundial con más de 100 gigabits por segundo, computación de alto desempeño para gestión del Big Data y Data Science, usabilidad de servicios exclusivos de las redes nacionales de investigación y educación, como lo son EduRoam y EduGain, facilitando la movilidad, la internacionalización y el acceso a servicios de otras instituciones de manera segura. Recursos remotos como laboratorios, simuladores, instrumentos y plataformas. Despliegue de plataformas e-learning y desarrollo de espacios de comunicación masiva con la comunidad académica, investigativa y en general. Red de expertos y científicos a nivel mundial. Comunidades, socios de investigación para la creación de conocimiento. Desarrollo de proyectos articulados de educación, ciencia, tecnología e innovación. Características diferenciales de la red como disponibilidad, eficiencia, seguridad y estabilidad. Gracias a esa alta conectividad podemos involucrar todos los actores que en algún momento estuvieron dispersos. Entonces, ¿cuáles son esos actores? En un momento la investigación iba por un lado, la academia iba por otro lado y la parte del gobierno estaba por otro lado. Pues gracias a esta iniciativa que lo ha hecho RENATA, que se ha acercado mucho más a las instituciones de educación, pues nosotros también hemos podido aportar un grano de arena para mejorar nuestro país y para que la investigación surja. RENATA se sale del contexto de Internet comercial y se enfoca netamente a la academia. Constantemente estamos trabajando con RENATA para comunicarnos con otros laboratorios en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Centroamérica y en España, unas agendas de trabajo que no podríamos realizar si no contáramos con RENATA dentro de nuestra institución. La red académica es una asociación de académicos que se reúnen para producir y compartir conocimiento. RENATA nos brindó la posibilidad de servirnos como una mediación pedagógica y tecnológica para desarrollar una cátedra virtual sobre carnavales en Colombia, buscando resolver el problema del acercamiento de las comunidades a sus manifestaciones culturales. Performance telemáticos no son viables sin el uso de tecnologías de alta velocidad. Para mí es casi una necesidad intrínseca en los procesos mismos de investigación. RENATA es un aliado importante para nosotros, nos ha permitido trabajar en grupo, trabajar en red. Si nosotros aunamos esfuerzos en nuestro país a través de estas redes académicas de alta velocidad, podemos vislumbrar un nuevo futuro para nuestro país. RENATA nos permite generar más conocimiento, generar comunidad, poder integrarnos más con el mundo y tener pues esas grandes capacidades. Hace que la sociedad se vea beneficiada de organizaciones mucho más robustas, con mayor calidad y con mayor visión internacional. RENATA es una posibilidad de emprendimiento, es una posibilidad de innovación, es una posibilidad de desarrollar proyectos que resuelvan problemáticas sociales y de otros campos del conocimiento. Estar en RENATA es tener acceso a una comunidad global activa y con grandes proyectos para la academia, la investigación y la innovación. Sé parte del cambio y únete al ecosistema que fortalece la gestión del conocimiento y es motor de la cooperación y articulación de nuestra nación con el mundo.
Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo webinar de Renata. Hoy lo estamos haciendo de la mano de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Dirección de Investigación, a quienes les agradezco mucho al doctor Leonardo por ayudarme en esta convocatoria. Y realmente estoy muy nerviosa. Y lo tengo que decir porque es que además hablar en una era digital del talento humano, hablar de la importancia del ser humano en una coyuntura como en la que estamos hoy en día, es realmente una responsabilidad muy grande. Pero además estoy con tres actores excelentes, tres personas profesionales de nuestro país, muy orgullosa como mujer además, con la doctora Dolly Montoya, estamos con el doctor Orlando Ayala y estamos con el doctor Andrés Franco. Los tres personas de investigación académicas, el doctor Orlando Ayala de industria, pero sobre todo personas con una calidad humana que también tengo que decirlo, y es que cuando estamos en estos escenarios académicos y de investigación, a veces miramos hacia afuera y encontramos muchos egos y mucho poder en una toma de decisiones muy fuerte. Pero en estos contextos académicos nos encontramos con personas de una calidad humana muy grande, y estas tres personas con las que estamos en este momento, gratamente los escenarios que he tenido con ellos han sido de mucha calidad humana, y creo que este tipo de perfiles son los que debemos tomar como referencia para todas las decisiones que debemos tomar ahora. Estamos en un momento muy complejo y es global, no es solamente el país, es global, pero que tenemos alrededor una serie de situaciones que debemos sortear, no solamente la industria, sino también la academia. Y aquí quiero darle la bienvenida a la doctora Dolly. Permítanme, doctor Orlando y doctor Andrés, empezar por la doctora Dolly. Doctora Dolly, un gusto y un honor tenerla acá en este webinar. Además, un orgullo como mujer, es la primera rectora de la Universidad Nacional en 150 años. Y aquí también tengo que aceptar algo a modo personal, y es que yo no creo en las cuotas de mujeres, ni creo en que nos hagan el favor a las mujeres, sino creo en las capacidades humanas. Y lo más interesante es que cada persona esté en el lugar adecuado con las capacidades que tiene. Y cuando veo yo las tres hojas de vida, que son muy interesantes y muy largas, creo que vale la pena mencionar muchas cosas de la doctora Dolly, donde muestra como ser humano su capacidad de desarrollo y por qué es la primera mujer rectora en la Universidad Nacional. La doctora Dolly es, como lo decía, la primera rectora mujer de la Universidad Nacional en 150 años. Me acuerdo el año pasado cuando estuve en su sala de juntas, todas esas fotos de hombres y al final la suya. Yo decía, qué orgullo tener una mujer además con este tipo de hoja de vida. Es profesora titular en la Universidad Nacional de Colombia, entidad en la cual ha desarrollado su carrera docente, científica y profesional durante 35 años. Adicionalmente es química farmacéutica de la misma universidad, y en 1983 obtuvo el título de Magíster en Ciencia Biomédica de la Universidad Autónoma de México, con la medalla Gavino Barreda al mejor desempeño académico. En el 2003 obtuvo el PhD de Ciencias Naturales en la Universidad Técnica de Múnich, en Alemania, con un reconocimiento de Magna Cum Laude, y además tiene amplios estudios en política de investigación, innovación y gestión del conocimiento durante esa estancia doctoral en el Centro de Investigación de la Universidad de Sussex en Inglaterra. Doctora Dolly, su hoja de vida es muy larga. Quisiera saber si sigo leyéndola o si usted quiere hacer mención de algo adicional, porque yo creo que algo que debemos señalar es que definitivamente el ser humano tiene unas capacidades de formación y de entrega de conocimiento muy amplia, y por eso para mí el poder tener en este contexto a la doctora Dolly es un honor. El poder escuchar ahorita su opinión, no solamente como rectora de la Universidad Nacional, sino como profesional en este contexto que tenemos crítico
en el mundo, pero además con un escenario tecnológico que nos puede facilitar tanto la vida sin perder esa concepción humana y dentro de un contexto ético que tanto necesitamos, es muy valioso. Doctora Dolly, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Mónica. Quiero dar un saludo muy cariñoso a Orlando y a Andrés, que vamos a estar en este panel, me imagino que muy felices, por supuesto. Y no, Mónica, uno es el producto de toda la gente que ha pasado por su vida, de sus maestros, de sus compañeros de trabajo, de la gente con la que ha trasegado, ha caminado. Y pues lo importante es que uno se alíe con la gente que tiene propósitos similares, podamos caminar juntos y poder ir siempre llegando a acuerdos, porque acuerdos son caminos. Entonces, esto ha sido, digamos que es muy curioso que a uno le leen la hoja de vida, pero uno nunca hace una hoja de vida, la hace toda la gente que ha pasado por la vida de uno. Cada uno le deja algo, un aprendizaje, los maestros, los padres, todo el mundo. Entonces, esto es, digamos, yo siento que yo soy el producto de lo que han hecho en mí todos los que me han ayudado a crecer. Y pues creo que así es. Así es. Doctora Dolly, muchísimas gracias nuevamente. Y nos acompañan adicionalmente dos personas que conocí en el escenario de la misión de Sabios. Andrés Franco, que estuvo en el grupo de Océanos, y el doctor Ayala, que estuvo liderando tecnologías convergentes. Además fue la persona que entregó el informe a la misión de Sabios con un discurso muy interesante sobre lo que implica para el país una visión de educación y de ciencia en un contexto donde necesitamos avanzar. Y por eso también es un honor poder tenerlos a los dos acá. Además que, doctor Franco, me encanta ver esas playas de Santa Marta limpias, me encanta ver ese mar de Cartagena con delfines, o sea que ahí es donde nos cuestionamos cuál es el virus en este mundo, pero bueno, tenemos que aprender a convivir y obviamente en ese contexto hablar de lo que implica el conocimiento y la investigación de los océanos con todos los datos que se manejan a nivel mundial es supremamente clave en el escenario de cambio climático, así como, doctora Ayala, poder entender la tecnología, esta era digital a la que tanto peso le hemos dado en este momento, genera un escenario muy diferente al que veníamos manejando. El doctor Orlando Ayala, me encanta porque en alguna época de mi vida trabajé 19 años en IBM, entonces siento que en estos temas de industria, de tecnología, a pesar de que soy psicóloga y por eso es que me emociona tanto hablar de ser humano, pero en este contexto de tecnología efectivamente vemos cómo la tecnología de manera transversal hoy toca muchos escenarios de la vida humana, por no decirlos todos. Y el doctor Orlando Ayala durante 38 años ha sido en la industria de tecnología, 24 de ellos en Microsoft. En este momento es consultor internacional, asesor de gobierno y estuvo en la misión de Sabios el año pasado. Abrió 33 subsidiarias siendo vicepresidente senior para la región intercontinental. Y antes de asumir el cargo como vicepresidente ejecutivo de mercadeo, tuvo la responsabilidad directa manejando 40,000 personas en Microsoft. Y creo que eso, en mi época de IBM, manejar personas era una responsabilidad muy grande. A pesar de que lo veíamos como parte del proceso, pero hoy tengo claro que hablar de tecnología no tiene sentido si no hablamos del ser humano. Y por eso poder tener a alguien que trabajó tanto tiempo en industria, que hoy tiene una visión tan amplia de tecnología y de lo que es la era digital y estos procesos de transformación, pero que además conozca este contexto de investigación y de educación, habiendo estado en la misión de Sabios, es muy importante en este momento, en esta opinión que estamos buscando en este webinar. Entonces, doctora Ayala, si usted quiere sumar algo más dentro de toda esta hoja de vida también que me envía, le dejo el micrófono abierto para que usted nos lo cuente. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias, Mónica. Un saludo a todos los que nos están acompañando en este evento, desde Seattle, en el estado de Washington, un poco lejos de Colombia, pero bueno, muy buena la conexión hasta ahora.
Mi saludo muy especial a Dolly y Andrés, personas a las que tengo en tremenda estima. La verdad es un honor poder compartir algunos pensamientos al respecto de todo esto. No tengo mucho más que adicionar a esto de la hoja de vida. Yo totalmente concuerdo con Dolly que nada importante que se ha hecho en la vida ha sido hecho solo. Eso es así. Todo lo grande que se hizo en el mundo se hizo realmente por el trabajo concienzudo, abierto, honesto, de un grupo de gente que siempre ha tenido, digamos, visiones comunes en cómo avanzar en el mundo. Y segundo, bien lo dices, Mónica, el tema de tecnología es importante, pero no es lo más importante. Yo creo que el único propósito es que hablemos no solamente del ser humano, pero hablemos del propósito de vida. Porque esto no es solo el ser humano, sino todo lo que lo rodea realmente. Y tus comentarios acerca de los océanos, ya nos contará Andrés un poco más del tema. Es quizás un gran ejemplo de la gran oportunidad y desafío que tenemos colectivamente en dar respuestas efectivas ante una situación que yo creo que muy pocos nos esperábamos fuera a ocurrir en las dimensiones que está ocurriendo. Así que paro ya allí, de manera que entremos en tema y te regreso la palabra. Muchísimas gracias, doctor Ayala. Estimado Andrés, nos conocimos en la misión de Sabios, nos conocimos en un contexto de buscar cómo hacer ciencia abierta y dar mayor acceso a los datos, sobre todo de océanos. Me sorprende mucho todo lo que está pasando y como lo dice el doctor Ayala, la naturaleza nos obligó a confinarnos, pero nos está mostrando que tenemos que tomar otras acciones. Esta mañana leía un artículo y veía unas fotos de Santa Marta y ese mar se ve espectacular. O sea, unos colores impresionantes. Esta semana, no, la semana pasada creo que fue en Cartagena, vieron delfines y creo que en este ejercicio hemos olvidado un poco lo que implica el agua, lo que implica que no todos los recursos son ilimitados ni son infinitos. Y creo que algo de los aprendizajes que nos está dejando este confinamiento es volver a nosotros, volver a lo básico, volver a sí, reconocer un entorno que tenemos con unas facilidades, sobre todo tecnológicas, pero no perder, como lo dice el doctor Ayala, esa visión del propósito del ser humano. Y creo que nos está dando una lección la naturaleza y el agua y los mares es uno de los mejores aprendizajes. El doctor Franco es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Participó, como digo, en la misión de Sabios también y en este momento es vicerrector académico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Pero a mí dentro de las cosas que más me parece interesantes es ese trabajo que él ha hecho desde la universidad con Santa Marta y en Santa Marta con la escuela que tienen en Santa Marta. Y obviamente estos 30 años de experiencia enseñando en pregrado y en el campo de investigación lo han llevado a ser profesor de asignaturas como oceanografía, ecología marina, botánica marina, estadística, métodos de muestreo y ecología acuática. Ha participado en 40 proyectos de investigación con tema de ecología marina y oceanografía, calidad del agua, dinámicas de océano y meteorología, y ha hecho alrededor de 30 publicaciones científicas en revistas indexadas, 5 libros y 3 capítulos enfocadas al ambiente marino. Lo mismo, doctor Franco, una hoja de vida bien interesante, profesor titular en la Tadeo, ha sido o es de la Junta Directiva del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, INVEMAR, es del Comité Científico y el Centro de Excelencia de Ciencias Marinas y el Comité Académico Directivo del Doctorado Interinstitucional en Ciencia y Mar. Y obviamente en un contexto donde los océanos nos están enseñando mucho y nos están mandando muchos mensajes desde toda la naturaleza. Entonces, doctor Franco, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta convocatoria. Mónica, muy buenos días a ti. Saludo a todos los que nos ven y escuchan por este webinar. Saludo muy especial al doctor Orlando desde a la distancia. Con gran cariño lo saludo hoy. Lo mismo a la doctora Dolly, con que nos encontramos frecuentemente en muchas batallas académicas e investigativas en este país. Sí, realmente para mí ha sido un motivo de reflexión
estos días, como dice Orlando, el ser, nosotros como seres humanos en el marco de la naturaleza, siendo parte de ella, y cómo un virus tan pequeño, tan minúsculo, nos ha llevado a una parte de este ecosistema a resguardarnos, a ponernos en jaque, y eso merece una reflexión muy grande de humildad de nuestro rol en la naturaleza, en la sociedad, en nuestras culturas, y más aún en un país como el de nosotros, tan diverso, tan rico, tan heterogéneo, que nos permite pues hacer reitero, una reflexión muy grande y muy importante a la luz de cómo estamos viendo nuestros recursos, cómo estamos viendo nuestros océanos, nuestras aguas continentales, nuestros ecosistemas terrestres y marinos. 15 días de respiro a la naturaleza y es como si el paisaje hubiese cambiado fuertemente a nivel local y a nivel mundial. Esto creo que merece una reflexión muy seria, muy profunda, muy sensata de cada uno de nosotros. Así es que me uno a las palabras también de Orlando, de que aquí el tema del ser es muy importante y bueno, te cedo la palabra pues para que entremos en materia. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias, doctor Franco. Pues nada, en materia y me emociono, ser humano. Yo creo que algo que me sorprendió muchísimo fue que nos acostamos el 13 siendo presenciales y amanecimos, en el caso de Colombia, doctora Ayala, amanecimos el 16 de marzo siendo virtuales. Y eso volcó no solamente la industria, sino la academia, sobre todo, a trabajar de una manera diferente. Y obviamente entra la discusión de el cómo lo hacemos y vienen herramientas tecnológicas a facilitar todo este trabajo que hoy hemos venido desarrollando y que nos muestra que se puede trabajar de otras formas, que el trabajo en casa puede ser posible, que necesitamos transformarnos. Pero cuando yo me devuelvo un poco a pensar en lo que implica la era digital, pienso en que estamos en esta cuarta revolución, casi que jalándonos la quinta, pero si pienso en las tres anteriores, la diferencia era el con qué, pero siempre hubo un componente general que siempre se dio y fue el ser humano. Nos daban eran nuevas herramientas para hacer un poco diferente lo que veníamos haciendo, facilitándonos las cosas, generándonos bienestar con herramientas. Y obviamente hoy todos estos procesos, llevamos más o menos 4 o 5 años hablando en Colombia fuertemente de transformación digital, enfocándonos mucho en las tecnologías en el mundo, o sea, el llamado en el mundo era, si no te transformas, mueres, si no entras en transformación digital, tu entidad fallece, y una presión constante en que si no entramos en ese esquema nuevo de transformación, íbamos a desaparecer como entidad. Y como lo dice Andrés, un virus chiquitito creo que nos cambió un poco las prioridades y es darnos cuenta que la tecnología es un medio y no el fin. Y nos coloca en un contexto donde teníamos que entregarle al ser humano lo mismo, con igual o buscando mejor calidad, pero además en un nuevo escenario, confinados. Y aquí en este punto yo quisiera conocer un poco, doctora Dolly, su experiencia como universidad y como profesional. La universidad es una de las que ha liderado desde el inicio este cambio, entregándole a los estudiantes igual su contenido académico, pero con herramientas y obviamente dando vida a ese proceso de transformación con tecnología que ustedes traen en la universidad. Y déjenme decirles que sigo muy de cerca los procesos de transformación, no solamente académicos, sino de industria, y creo que este fue un momento de verdad donde se pusieron... se están midiendo efectivamente para qué servían estos procesos de transformación mediadas con tecnologías. Pero realmente, y leía yo a la doctora Dolly esta semana y ella en un artículo de la revista Dinero contaba su experiencia de dentro de este concepto
de la universidad que siempre ha sido muy fuerte y es ese concepto social y ese impacto social. ¿Cómo ha sido esa llegada a los estudiantes por medio de tecnologías, pero seguir dando vida a, como lo decía el doctor Ayala, ese propósito del docente, de formar, de educar, de entregar conocimiento y de construir sobre todo conocimiento? ¿Cómo ha sido esa experiencia y qué lecciones salen de esa experiencia que tienen ahora, doctora Dolly? Bueno, voy a ser corta para respetar el uso de la palabra también de mis queridos compañeros. Yo creo que tenemos que partir de un principio que es muy claro. Es la formación desde el ser. Cuando formamos desde el ser, tenemos que formar en actitudes ciudadanas y aptitudes cognitivas. Hablamos siempre de la tecnología y el doctor Ayala siempre ha dicho que hay que mirar el ser. Y la verdad es que las universidades debemos estar empeñadas en formar ciudadanos primero como agentes de cambio ético con conciencia social y con aptitudes con P cognitivas al más alto nivel. Y eso es muy importante. Pero si yo tengo un buen ser humano, yo puedo tener actitudes que le permiten al ser humano desarrollarse y ser autodidacta y seguir creciendo. Entonces, yo creo que un punto importante en esta parte es cómo formamos desde el ser y no desde el tener. O sea, formar ciudadanos integrales con vocación de trascendencia social, que se respeten a sí mismos, que respeten al otro, que respeten su comunidad, que respeten el medio ambiente. Además que los debemos formar en una comunidad académica integrada, por eso las universidades, hay diferencia entre universidades a distancia, digamos, virtuales, que cumplen un papel maravilloso en el mundo, pero también las universidades generadoras de conocimiento. En una universidad que genera conocimiento, el 30% son las clases. Nosotros, digamos, no quiero hablar solo de la Universidad Nacional, tenemos investigación, tenemos extensión, que es trabajo, 1.800 proyectos con las comunidades, y los estudiantes se forman en docencia, investigación y extensión. Entonces, digamos, esto de formar un ser humano integral, armonizando las funciones misionales. Entonces, esto que nos ha pasado, lo que nos queda vivo en el momento mientras estamos encerrados y los campus están siendo, son aulas de conocimiento, pero están cerrados, estamos dedicados realmente al 30%, que es la parte que hacemos de curso, la parte docente, y nosotros nos preparamos desde año y medio, después del empalme, que vimos que estábamos muy débiles en la parte digital, y ya creamos una Dirección Nacional de Estrategia Digital y estamos proponiendo la vicerrectoría porque creemos que la universidad tiene que cambiar totalmente su forma de actuar, etcétera, pero lo fundamental, siempre actitudes ciudadanas y aptitudes cognitivas al más alto nivel. Eso digamos, para empezar, yo empezaría así. Muchas gracias. Sí, y en ese sentido, doctora Dolly, hay algo que quiero enlazar acá con un artículo también que sacó, un documento que sacó el doctor Ayala, muy interesante, sobre la tecnología, arma o herramienta, que nos pone en intermedio el cuestionarnos cuál es la posición de la tecnología en este contexto. Y aquí quiero enlazar a algo que hablaba muy clave sobre la nueva estructura mental que necesita el ser humano, porque estamos entrando a la sociedad 5.0 y es efectivamente estos entornos digitales nos han traído nuevos escenarios para capitalizar, pero lo que no puede quedar de lado es el contexto humano y, como lo dice la doctora Dolly, ese ser humano integral que se debe desempeñar en una sociedad que debe generar otro tipo de resultados. Y en ese punto, doctora Ayala, ¿cómo podemos hablar de este momento, cómo nos lleva a una nueva estructura mental? Porque yo creo que si no teníamos este pare y seguíamos en el ritmo que íbamos, no íbamos a poder visualizar la importancia del ser humano tan clave y cómo su comportamiento debe afectar y generar diferentes resultados a lo que estábamos llevando. Entonces, doctora Ayala, frente a ese artículo,
y ese comentario de la sociedad 5.0 con una nueva estructura mental. Quisiera escuchar su opinión. Bueno, primero, está clarísimo que yo creo que el ser humano aprende a través de la dificultad. Yo creo que pocos aprendemos manteniendo las cosas sin movimiento y sin transformación. Entonces, desde ese punto de vista, a pesar de que escuchamos y uno prende la televisión y esto lo vuelven a uno loco, pues con todas estas noticias de muertes en muchos lugares del mundo, todo lo que está ocurriendo, falta de insumos para los trabajadores de la salud en todo el mundo, no tienen acceso, digamos, a los recursos. Yo creo en que hay una gran noticia a raíz de todo esto, y es que este incidente con este agente calificado como malévolo para la salud del ser humano va a acelerar una gran cantidad de respuestas que van a ser habilitadas por tecnología, pero va a habilitar una gran cantidad de respuestas que son absolutamente necesarias, que ya venían siendo necesarias, ¿no? Esto no es cuestión de que todo ocurrió a raíz del virus. Yo creo que esta situación ha abierto una serie de preguntas e interrogantes a otros niveles, pero que ya estaban ahí para responder a ellos. Hay dos conceptos en los cuales yo me baso y partiendo un poco de la formación desde el ser, como lo dijo Dori, que es importantísimo considerar el nuevo modelo, porque para mí se está gestando un nuevo modelo social, económico y cultural de manera profunda. Yo creo que realmente no estamos preparados, y la gran pregunta es cómo aceleramos a raíz de esto, tomamos la oportunidad de acelerar respuestas en ese contexto. Y los dos conceptos que yo quisiera quizás poner al frente de esta discusión es la palabra comunicarse, comunicación. Si uno la mira en el diccionario, esencialmente lo puede llevar a la esencia de lo que es un ser vivo en su gran dimensión. Todos tenemos esta gran necesidad de conectarnos de una u otra forma, y no solamente los seres humanos. O sea, aquí yo llego y los gatos dicen, por ejemplo, son animales más independientes. Pero es increíble ver cómo los gatos, en un momento dado, cuando deciden con quién conectarse, son quizás los seres más especiales del mundo. Todos nos gustan los perros. Pero lo quiero decir en el contexto que hay una gran interrogante con respecto a cómo redefinimos la palabra conexión. Porque mucho de lo que ocurre y muchos de los males que tenemos a nivel global es porque estamos desconectados. El día a día, el azar del día, estamos desconectados con nosotros mismos. Estamos desconectados con otros seres humanos. Mantenemos gente desconectada, y déjenme ponerlo, 50% de las personas en Colombia no tienen acceso a esta herramienta en la que hoy estamos debatiendo algunos conceptos. No es posible. Entonces, conexión. Ahí yo creo que una gran redefinición de qué implica, inclusive en el contexto del derecho humano o de los derechos humanos. ¿Cómo represento el hecho de que mantenga un sector de la población desconectada de cosas que no pueden ser, digamos, accesibles a quienes las deben tener? Y el segundo es la redefinición de la producción de riqueza. Cuando yo hablo de la redefinición de riqueza, inmediatamente la gente piensa crecimiento económico, que sí es. Pero la necesidad de redefinir lo que es riqueza es otro de los grandes desafíos colectivos que tenemos como sociedad. Porque sí, necesitamos riqueza, pero necesitamos riqueza mental. Necesitamos riqueza de relaciones. Necesitamos riqueza de empatía. Entonces, de nuevo, esta redefinición de riqueza yo creo que es otro concepto, y lo comunico con el de comunicarse porque creo que tiene una interacción completamente directa. Por eso yo tengo problemas, Mónica, inclusive con el nombre Cuarta Revolución Industrial. Yo creo que no hay cosa que confunda más que eso. Cuarta me parece demasiado secuencial, porque lo que tenemos al frente es explosivo, y la pregunta es si va a tener cada ser humano acceso a la tecnología en el contexto de comunicación y producción de riqueza, digamos, como la definí, mucho más amplia, o no. Entonces, industrial, por definición, como que me centra en la industria y en producir riqueza, la que hemos venido haciendo por muchos años. Entonces, podemos disertar más para darle espacio a Andrés también que haga sus reflexiones. Pero más adelante podemos entrar en esa pregunta. ¿Cómo se va a redefinir el nuevo modelo social, el nuevo modelo económico, el nuevo modelo cultural, cuando el insumo que fue
en las pasadas revoluciones fue la producción de riqueza a través de los recursos naturales, cuando el nuevo insumo es el comportamiento, los temores y básicamente las aspiraciones del ser humano. Ese es el insumo a través de la data. Y ahí lo dejo, porque ese es el gran cambio. Por eso la cuarta revolución no captura esencialmente la gran dimensión de lo que está ocurriendo. Y es que las nuevas versiones de riqueza conocidas anteriormente están en manos hoy, el insumo a gran escala está en manos de muy pocos, porque muy pocos tienen la gran cantidad de data para poderla traducir en riqueza. Entonces lo dejo ahí, pero quizás es un punto para que arranquemos una conversación quizás entre nosotros tres y quienes quieran tener preguntas al respecto, pero esa es la gran pregunta: ¿cómo redefinimos un mundo mucho más inclusivo, mucho más diverso, teniendo en cuenta estos componentes? Así es, doctora Ayala, y tenemos 185 personas conectadas en nuestras redes, a quienes les doy la bienvenida a que nos acompañen en estos webinars de Renata. Y sucedió algo esa semana, el 16 de marzo, y es que entregar soluciones tecnológicas obviamente nos genera mucho más poder de inclusión en la medida en que, como lo dice el doctor Ayala, tengamos personas conectadas en este contexto de tecnología para poder llegar y poder cumplir con la misión. Pero revisando nosotros qué se necesitaba adicionalmente, comenzamos a encontrar docentes paniqueados que no sabían utilizar esas herramientas. Incluso les cuento que yo puedo manejar un auditorio de 200 personas, pero para mí hacer un webinar al principio era un utópico porque no veía yo a nadie. Entonces, no, la psicología humana tiene muchas variantes y tiene muchas formas diferentes de reaccionar y tiene intereses y condiciones particulares de gestión. Entonces, pensar que de pronto soltar tecnologías y esperar que los resultados sean efectivos es dejar en el limbo la oportunidad del ser humano de desempeñarse, de tener confianza en lo que hace y de cumplir su propósito de una manera diferente. Pero algo que comenzamos, bueno, en Renata comenzamos a definir una serie de webinars que ya llevamos 2 semanas con ellas y era para ayudarles a nuestros docentes a desarrollar competencias y capacidades de formación, de educación, donde les ayudamos a desarrollar el contenido para hacerlo en red, donde les ayudamos a generar lúdica, desarrollos de actividades lúdicas utilizando estas herramientas, donde los ayudamos a entender lo virtual, la telepresencia y la formación online. Pero algo que siempre nos salían en las preguntas era, ¿el propósito del docente cuál es? ¿Qué están formando dentro de lo humano? Y aquí se conecta mucho con lo que dice la doctora Dolly. Ese sentido de lo humano, de lo que hago, de cómo me conecto y comunico, como lo dice el doctor Ayala, cómo lo hago como docente, y estoy hablando de un solo escenario, el académico, pero también se comenzó a hablar de valores y fue uno de los webinars con los que arrancamos y es culturalmente qué está generando este cambio en toda la población. O sea, yo aquí al otro lado tengo a mi hijo en clase con su colegio y lo tienen de 7 a 3 full en colegio estudiando. Yo estoy aquí, mi pareja está abajo en la sala y todos estamos funcionando, pero eso que ha implicado a nivel humano, aparte de poder estar más juntos, el nivel de productividad que implica, pero qué valores requiere. Y aquí hay algo que hablaba Andrés también en un artículo del Tiempo, y es el reconocer este entorno y verlo con humildad. Y aquí estamos hablando de valores personales. Estamos hablando de un contexto humano donde incluso tienen que revivir tanto del docente como el estudiante, como del jefe en la empresa, como del empleado, otra serie de conceptos que habíamos dejado un poco estancados y es lo que somos como personas, nuestros valores y nuestra manera de actuar. Y en este punto quisiera escucharte, Andrés, frente a ese artículo que escribiste y que daba mucha visión sobre la manera en que como seres humanos debemos ver lo que está sucediendo. Sí, Mónica. Mira, cuando nosotros
en nuestra universidad empezamos a abordar esta contingencia. Efectivamente, se encuentran alguna serie de limitaciones en lo que tiene que ver en términos de equipamiento, de conectividad nacional, que también es bastante compleja en nuestro país por su heterogeneidad geográfica. Pero tal vez el soporte que más hemos identificado y es sorpresivo en esta era digital es el soporte psicoafectivo. Es el soporte psicosocial. Es escuchar a nuestros estudiantes, y no solo a nuestros estudiantes, a nuestros profesores, sus temores, sus angustias frente a esta era digital. Y yo creo que el problema ha surgido porque siempre en este desarrollo tecnológico hemos pensado más en la parte del soporte técnico, de los equipos, del hardware, del software. Pero como bien lo menciona la doctora Dolly, no hemos pensado en la persona. Yo creo que hacía muchos años las universidades deberíamos tener obligatoriamente la ética digital, debido a todo esto que ha evolucionado. La visión como sociedad, la visión como seres humanos en el marco de un mundo virtual. Y creo que también nos ha llevado a que no pensemos y trabajemos más en profundidad en todo lo que se requiere de la cultura y la disciplina digital y en la pedagogía virtual. Porque es que a veces nos enfocamos en cómo el profesor debe enseñar a sus estudiantes. No, esto es una visión muy parcial. También debemos ver la pedagogía desde el enfoque del estudiante. A mí esa historia de que es que los muchachos actualmente vienen con el chip digital me parece totalmente falsa. Enseñar, aprender, educar, construir, compartir, merece el desarrollo de una cultura digital muy seria. Mira, esto Orlando nos lo ha dicho muchas veces. Lo que está pasando en este momento no va a ser, sí se está acelerando por esta coyuntura, pero era algo que necesariamente requerimos para el futuro, por las expectativas de flexibilización, por otra serie de razones que van mucho más allá. Y para terminar un poco mi reflexión al respecto, aún en estas situaciones, en este mundo de virtualidad, y me disculpan mi sesgo hacia la vida, hacia la biología, el concepto naturaleza desaparece. Y creo que en estos momentos es cuando más el concepto naturaleza debe permear estas vidas en estas calles y en estas carreras digitales. El aire limpio, el alimento, la seguridad en los procesos agrícolas, las productividades que debemos tener y el respeto hacia nuestros recursos son fundamentales en este momento, incluso en el mundo digital. Eso jamás va a cambiar, como alguna vez lo dijo el Dalai Lama. Los valores y los principios de las personas y su calidad de ser solidario y apoyar jamás podrán cambiar o podrán ser reemplazadas por modelos digitales. Así es que, por eso es que yo en mi columna decía, debemos ser humildes con la naturaleza, pero también debemos ser humildes y sensatos a la realidad como lo que estamos enfrentando. Por eso ahora tenemos tantos problemas que en los modelos de evaluación de que si estamos generando competencia. ¿Por qué? Porque todavía somos adolescentes digitales a pesar de tener una gran infraestructura, porque estamos pensando más en el equipamiento que en la persona y en las capacidades de interaccionar en este mundo digital. Y ahí, Andrés, me acordaste de, en algún momento en una universidad en la costa, un estudiante me dijo en un foro que él no se concebía ni se reconocía como un nativo digital, porque él prefería aprender presencial que en un laboratorio digital. Y es donde de pronto a veces hemos asumido que la tecnología sí o sí nos va a facilitar, y efectivamente nos facilita,
pero no todas las personas estamos prestas o nos gusta o nos facilita o nos interesa utilizar estos medios. Mientras la doctora Dolly se conecta por una falla técnica puntual y ya empieza, sí quisiera lanzar acá una pregunta por algo que tocó Andrés y que lo invitábamos en el nombre del webinar, y es la ética. Y es porque efectivamente estamos inmersos en una cultura muy compleja. Doctor Orlando, estando usted en Estados Unidos, igual como colombiano, conoce nuestra cultura y nuestras características de accionar. Y definitivamente algo que va a pasar al final es que esta cultura va a cambiar. Esta cultura en el mundo va a cambiar, pero hay ciertos factores que tenemos que resaltar más que otros, y es la forma en que actuamos éticamente. Leía yo, y por no demorarlos mucho en esta reflexión, y es la ética. Claro, yo puedo aprender la ética, pero yo puedo, conociendo conceptos éticos, actuar no éticamente, o incluso sin conocer la ética, actuar de manera ética. Y eso va en la actitud del ser humano. Y quisiera preguntarles a ustedes en este momento, con esta coyuntura y con estos cambios que, estando confinados, estamos viendo que están pasando afuera. Incluso el hecho de estar con la responsabilidad del autocuidado y cuidar al otro. En el hecho de aprovechar la tecnología para un contexto de productividad, pero como lo habla el doctor Ayala en su artículo, es cómo estamos utilizando las tecnologías y qué poder le estamos dando a las tecnologías. Y adicionalmente, cómo deberíamos nosotros como cultura generar un cambio de mentalidad donde la ética y el comportamiento honesto haga parte de nuestro accionar diario, porque finalmente debe ir conectado a los propósitos, al propósito de cada uno como profesional. Quisiera preguntarles a ustedes, dentro de esta nueva realidad que estamos viviendo y lo que nos falta por conocer dentro de este cambio que estamos teniendo, cómo el comportamiento del ser humano, y como lo hablaba la doctora Dolly, cómo esas actitudes y aptitudes deben llevarnos a un comportamiento mucho más ético, donde reconozcamos el impacto del ser humano, incluso utilizando tecnologías. No sé cuál de los dos quiere empezar, pero la pregunta es para los tres. No sé si quieras muy rápidamente recapitular para Dolly, porque no estoy seguro que la escuchó completamente. Doctora Dolly, ¿usted me alcanzó a escuchar? De pronto repetí. Doctora Dolly, la pregunta iba, es en este nuevo escenario y en este nuevo contexto. ¿Me está escuchando? ¿Me están escuchando bien? Sí, okay. Te estamos escuchando. Ok. En este nuevo contexto que estamos viviendo, donde a pesar de que tenemos todas estas tecnologías, y había algo que hablaba el doctor Ayala en su artículo sobre la ética en la usabilidad de las nuevas tecnologías. Esta coyuntura nos está enfrentando incluso en lo normal, en lo cotidiano, al autocuidado, a cuidar al otro, a confinarme, a hacer caso, a ser consciente. Es cómo la ética dentro de nuestro comportamiento podemos llevarla que haga parte de nuestro actuar y de nuestro comportamiento normal. Nuestra cultura a veces es muy laxa, muy light, si no estamos obligados por la norma, no tenemos ni siquiera el policía, el ejército encima. A veces no hacemos caso y no somos conscientes de un comportamiento ético. Y les hacía yo una reflexión de que yo puedo conocer la teoría de la ética y no comportarme éticamente, y puedo no conocerla y tener un comportamiento ético. Y es cómo podemos llevar esta cultura que sea mucho más consciente de un comportamiento mucho más honesto, ético, dentro de lo que necesitamos con todo lo que estamos viviendo. Mira, hay algo que también es muy claro, y es cómo nosotros alineamos en cada acción y cada acto de la vida, en cada momento, el propósito con los valores y con las acciones. Y somos coherentes entre sentir, decir y hacer.
Entonces, cuando nosotros estamos diciendo formar ciudadanos, ese es un ciudadano, el que es capaz de tener un objetivo, alinear su objetivo con los valores éticos, transparentes, legales, de eficiencia, de claridad, de respeto por el otro, de vida en comunidad, de ser un ser humano que no se para encima del vecino para poder surgir, que puede tener vocación de trascendencia, y todo eso lo alineo con las acciones. Entonces, un ser humano que piensa así y está alineado desde la conciencia con la voluntad, es capaz de actuar de manera ética, transparente, legal, porque lo hemos formado como un ser humano que va a pasar la primera, la segunda, la tercera, la 20ª, todas las revoluciones industriales, y va a ser un ser humano que no se deja meter en la máquina, que es capaz de controlar la máquina y que es capaz de usar las herramientas. Entonces, por eso yo creo que no es tan complicado. En la universidad yo siempre les digo, pero ¿cuál es el problema? Esta universidad ha alineado siempre su propósito de servicio a la comunidad, sus valores y sus acciones de llegar a la Colombia profunda y transformar este país. Y eso lo hacemos ahora y siempre. Ahora, esto nos obliga, y lo del virus es algo que uno lo puede ver por el ángulo que quiera, o sea, lo puede ver como algo de terror. Lo único cierto desde el punto de vista biológico es que el pánico baja las defensas, y si uno baja sus defensas está más expuesto al virus. Para esto lo único que hay que tener es sentido de realidad y trabajar de manera serena, y trabajar y seguir haciendo lo que hay que hacer para que mañana que nos encontremos otra vez en la calle nos valoremos lo que es un saludo. Ya no un saludo de qué calidad de saludo, veamos al otro de otra manera, veamos al vecino, nos reconozcamos. Entonces creo que lo que vamos a sacar de todo esto es cómo nos reconocemos. Yo ayer le escribí un chat a mi equipo de dirección y yo les decía, miren, yo en esta situación los he aprendido a conocer más de fondo. He aprendido eso y veo en ustedes mis debilidades y mis fortalezas, y les agradezco por ser mis maestros, porque yo creo que al final eso es lo que nos va a pasar. Entonces, cuando los profesores de la universidad, porque todos estamos en la misma, no estábamos preparados, sí, no estábamos preparados, claro que no. Había un grupo de profesores que sí estaban preparados, y en la universidad había un grupo de 2000 maestros preparados para hacer eso, y de otro montón que no, y que todavía no quieren prepararse. Pero ¿qué pasa? Hay 40 maestros que llaman a la casa y que no se ha conectado y le dicen, mire, profe, venga para acá, hagámoslo juntos, ¿sí? Un estudiante que le dice, profe, yo le ayudo. Si usted quiere, a ver, conéctese y yo le ayudo. O sea, hay otra forma diferente de ver al otro. Es ponerse en los zapatos del otro y poder crecer. Pero esto de la ética no va solo, ni se aprende en las aulas de clase, no se aprende en ninguna parte. Es como yo fluyo con el amor universal en servicio de la comunidad y del otro. Y eso no es lo que nos han enseñado todos los días. Nos enseñan a ser importantes, a ser ricos, como si importancia rico y poder, lo que decía el doctor Ayala es cierto, o sea, es la abundancia de la mente, abundancia para crecer, abundancia para producir, para ver al otro, para tener una Colombia que sea más justa. A eso es que tenemos que llegar. Y para eso nos toca ser humildes y bajar el ego, y yo digo que arrastrarlo como un carrito y tenerlo en su justa dimensión. O sea, porque esto de los egos no produce, es un obstáculo y son unas barreras terribles para el crecimiento. Y más en las comunidades académicas, todo el mundo está pidiendo, resuélvame el problema, pero nadie está preguntando cómo contribuyo. Ahora tenemos un buen bloque de gente diciendo, contribuyo a recoger fondos para los muchachos. Nosotros tenemos 12% de la comunidad más vulnerable del país, de 73 municipios en todo el país. Y cuando llegan todos con la tasa a pedir, yo les digo, ¿qué hacemos de manera colectiva para que todos tengamos?
y hay donaciones de profesores, o sea, se abre un mundo distinto de mirar al otro en igualdad de condiciones, no es pobre le voy a dar, no, es que tiene el derecho de vivir también. Entonces, por eso a mí me parece que esto de tocar si la ética, si lo otro, no, alineamos cada propósito con los valores y con las acciones y esto tiene que funcionar, eso no es tan complejo. Y alineemos la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación para las comunidades y para las empresas. No es tan complicado, es sencillo, pero esto lo tenemos que tener en la conciencia para poderlo tener en la voluntad y en las acciones. De otra manera va a ser muy difícil. Entonces, es que el tema me apasiona, me parece muy lindo, porque realmente es lo que yo vivo todos los días en todos los consejos de la universidad, ese debate sobre quién es quién, no me dan, ustedes son malos, no nos dejan la matrícula gratis. Todo el mundo pide y le digo, bueno, a ver, entonces está bien. Ahora todos miremos cómo damos. ¿Qué va a poner cada uno, uno por uno? Entonces, es eso. Somos una comunidad. Entonces, yo creo que de aquí no vamos a salir iguales en todo caso. Nosotros nos venimos preparando hace rato, logramos grandes avances durante año y medio porque ese mismo problema lo teníamos y ahora estamos mejor. Estábamos esperando dar unos pasos para arrancar, se aceleraron, listo, qué bueno, como dice Orlando, esto no es nuevo, esto lo que hace es acelerar, el que sembró lo puede acelerar, el otro puede sembrar, no hay problema, para todos hay oportunidad. Entonces, yo lo veo un poco así, puede ser que no me complico, pero la verdad es que allí vamos y vamos a salir. Tenemos que salir y ojalá salgamos lo más que podamos y somos responsables y no ayudamos a la cadena de transmisión del virus. Y ya eso es lo que tenemos que hacer hoy. De acuerdo. Me encantó lo del ego en forma de carrito, jalado por... no, clarísimo. Doctor Andrés o doctor Orlando, ¿quién quiere opinar? No, yo voy a hacer una observación. Obviamente todo lo que Doria acaba de articular es absolutamente real y necesario, pero lo quiero articular donde yo considero es el desafío más importante que tenemos al frente a raíz del tema digital. Y es cada uno de ustedes que los están escuchando todo esto, como estoy yo aquí, al lado mío, aquí está Orlando Ayala, y aquí al lado mío está el Orlando Ayala, mi otra persona digital. Que en el momento en que interactúa con todo este ecosistema está creando una huella digital. El problema es que esa huella digital que se está creando hoy a nivel global no tiene regulación, como la tiene, digamos, el Orlando Ayala de carne y hueso. El Orlando Ayala de carne y hueso tiene derechos humanos, está regido por la Carta Magna, pero la gran realidad es que el uso de la información que genera en mi yo digital, que sirve como insumo a una gran cantidad de creación de valor que no necesariamente me beneficia a mí directamente, en mi opinión, está esencialmente en las manos de pocas entidades a nivel global. Así que yo pienso cuando un presidente a través de un Twitter puede esencialmente generar las pasiones para que un ser humano ataque a otro, como ocurrió aquí en los Estados Unidos en un rally, en el cual unos tipos decidieron tirarle un automóvil a una manifestación y mataron a 3 personas. Estamos hablando hasta dónde cruzas la raya con respecto al respeto del uso de la data, especialmente el manejo de nuevas sociedades. Ese es el desafío más grande porque no existe regulación. Yo les aseguro, cada uno de ustedes en sus teléfonos en este momento tienen por lo menos entre 20 y 30 cookies, que son puntos de interacción a través de los cuales se está recolectando data suya. Uno cree que ha dado esencialmente la autorización de colectar esa data, pero la verdad es que no es así. Al presidente de los Estados Unidos lo eligieron 70,000 personas en los Estados Unidos, a través de un análisis de data muy bien precisado, en mi opinión malévola, en la cual le cambiaron el sentimiento y armaron una gran cantidad de información negativa para poder cambiar el curso de las elecciones en los Estados Unidos. Piensen en lo que representa la no regulación de ese yo digital. Cuando alguien puede utilizar mis reacciones, cada clic para saber cómo me siento hoy, mi comportamiento hoy, lo pueden analizar, porque es posible hacer a través de la capacidad de análisis que existe hoy por potencia, digamos, de procesadores de alta velocidad.
inmensas cantidades de data que pueden ser segmentadas a nivel micro. Entonces, el gran desafío que tiene la humanidad hoy es cómo se va a respetar el derecho más importante a la dignidad del ser humano, y es la dignidad a ser invisible, si es que quiero ser invisible. Hoy nadie que esté interactuando de manera masiva en las redes sociales es invisible, está siendo visto de alguna manera, y no es que esté paranoico al respecto. Pero y esto lo voy a conectar con lo que dice Dolly. El desafío, todas las industrias están desafiadas por esto. Y realmente lo voy a decir, yo no tengo nada contra estas corporaciones, Microsoft, Google, Amazon y Facebook, pero realmente la gran cantidad de capacidad de análisis, de la capacidad de inmensas cantidades de información, están en manos de muy pocos y son ellos. Ahora, están produciendo muchas cosas buenas, pero al mismo tiempo no están produciendo cosas, o cuando se producen cosas que básicamente transforman la capacidad del ser humano de tomar decisiones a través de análisis psicográfico conectado con eso. Entonces estamos hablando que se rompen las estructuras que han mantenido la democracia del mundo desde que fue generada por los griegos miles de años atrás. Ese es el gran desafío. Cuando ese desafío esencialmente está en las manos de que hoy inclusive la gente más pobre tiene acceso a dispositivos digitales de una u otra forma, ojalá fuera más, es inevitable que la acumulación de información va a tener que ser regulada en el contexto quizás de una Carta Magna digital, de una Carta de los Derechos Humanos digital. Y hoy hay poco interés, hoy no existe una regulación, no existe una Naciones Unidas digitales, en las cuales se habla de la regulación del uso de la información, la protección de lo que es esencial para un ser humano desde el punto de vista de su dignidad, que es su privacidad. Entonces lo pongo así porque el marco ético va a tener que ser redefinido en esos contextos. Y la verdad que lo que vemos en fake news y los ataques esencialmente a través de un Twitter, donde destruyen a alguien, pasa porque simplemente no es regulado. ¿Dónde está la responsabilidad de alguien de atacar a otro a través de un medio digital? No existe. ¿Por qué? Porque estamos al frente de esta inmensa capacidad de poder analizar data, inmensa capacidad de aplanar la comunicación y la conexión inmediata. Una revolución puede ser hecha desde cualquier parte del mundo a través de estos medios. Y nada de esto, no existen los creadores de política pública a nivel global. El más avanzado en esta situación es Europa, que tiene una revolución firme, pero Estados Unidos no tiene, Latinoamérica, África y Asia, mucho menos, y los chinos, que son los que hacen análisis de data a un nivel realmente global, trabajan bajo un marco ético muy diferente también. Entonces, lo dejo allí, porque una discusión ética del futuro va a tener que pasar por repensar el yo digital y sus derechos. Gracias. Por cierto, he visto que ahí sería bueno compartir los artículos que has mencionado, tanto de Dolly como de Andrés, con la audiencia, porque he visto algunas preguntas y también el mío que habla de este tema en particular con más precisión. Sí, les iba a comunicar que en nuestra página de Renata, adicional a tener este video guardado, van a tener acceso a los 3 artículos para que puedan documentarse con todo lo que estamos hablando ahorita. Y efectivamente esto da para una conversación larga y por fases. Nos vamos a extender, generalmente nuestros webinars son de Mónica, 1 hora. Disculpa que, si es 1 hora, disculpa que te interrumpa. Hay una serie de preguntas que quizás tú las vas a gestionar y no quiero meterme en gestionarlas, pero hay una gran, o por lo menos que le comentes un poco a la audiencia cómo las van a gestionar, porque hay un poco de preguntas que están... Así es. Entonces, nos vamos a extender un poquito. Cuando digo un poquito, extendíamos más o menos unos 15 minutos más para poder escuchar a Andrés. Mientras tanto, estoy viendo las preguntas que se están haciendo en el chat y en la zona de preguntas y respuestas para escoger algunas, o si los panelistas que las están viendo quieren responder alguna en particular, lo pueden hacer también, porque se pueden conectar con alguna de las preguntas que quieran hacer. Y como les decía, efectivamente van a tener linkeadas los 3 artículos desde nuestra página de Renata y este video también para que lo puedan ver posteriormente. Entonces, Andrés, no sé, tu opinión. Muy bien. Yo complemento un poco la muy profunda y clara reflexión de Orlando, porque tal vez en estos momentos actuales, pues hablamos siempre ya de las sociedades digitales. Digitales o no son sociedades.
Y aquí hay que fijar efectivamente unas reglas para donde se respeten y se valoren los derechos del ciudadano digital. Estoy totalmente de acuerdo y como lo dije antes, debe haber algún tipo de ejercicio global y nacional alrededor de los derechos y deberes que debemos tener en estas sociedades digitales. En estos momentos nosotros hacemos unos esfuerzos grandísimos para enseñarles a nuestras comunidades a usar el Big Blue Button, el Meet, el Teams, el Kahoot, todo lo que ustedes quieran. Pero no pensamos sobre esos deberes y esos derechos de quienes estamos inmersos en ese aspecto. El derecho a la conexión, a la transparencia, efectivamente a la privacidad, a la ecuanimidad, a la libertad. Porque al final, toda esta evolución que hemos tenido, pues debe ser enfocada a que tengamos una sociedad incluso más inclusiva y poder que esa sociedad también se desarrolle más libremente. Pero efectivamente lo que vemos ahora son eventos, escenarios donde sucede todo lo contrario. Y eso preocupa mucho. Y yo quiero traer a colación la importancia de esa ética, de esa definición clara de principios en el mundo digital, recogiendo una pregunta que alguna vez Orlando nos hizo en Cartagena en el marco de la misión de sabios. Y él nos decía, en un futuro muy cercano, nos vamos a tener que hacer esta pregunta. ¿Qué queremos que sientan nuestros robots? Eso es una pregunta muy compleja y muy profunda, que como lo dice la doctora Dolly, al momento en que lleguemos a eso, debemos estar muy sólidos como seres, respetando el derecho y los deberes de los demás, con valores y principios muy consolidados en este mundo digital. Y eso no va a suceder en 5, en 10 o 15 o 20 años. Eso está a la puerta de la esquina. ¿Qué va a pasar en ese momento si no se ha desarrollado con robustez de mente y con robustez de corazón esa ética digital? Podemos estar enfrentándonos a situaciones aún peores a las que nos estamos enfocando actualmente. Yo quiero dejar hasta ahí mi reflexión, diciendo algo también muy importante, y discúlpenme que me devuelva un poquito. Siempre hemos visto que las tecnologías nos están dando herramientas para el crecimiento y el desarrollo personal, familiar, social, profesional. Pero yo creo que hay algo que pasa también en este país que es muy importante. Siempre hemos querido que nuestras tecnologías amplíen nuestra zona de confort, pero no hemos querido ver que las tecnologías nos saquen de nuestra zona de confort y nos permitan ver nuevas condiciones o nuevas dimensiones de pensamiento, de crecimiento, de productividad. Y eso es muy necesario ahora. Las herramientas digitales, las TICs, no son herramientas solo para aumentar nuestro bienestar. Son herramientas para el crecimiento social, el crecimiento personal y me atrevo a decir, siendo un poco atrevido, hasta el crecimiento espiritual de las personas. Porque en estos mundos digitales, como bien lo dijo Dolly, a veces conocemos más el ser humano, ese ser sensible, porque de pronto en la pantalla vemos pasar sus mascotas o su hijo pequeño que ni sabíamos que teníamos. Esos aspectos creo que son muy fundamentales, pero todo se reduce al final en que debemos realmente trabajar seriamente con sensatez y claridad en esta ética digital y en esos principios, como en esa nueva constitución digital. Mónica, ¿me permites una última reflexión? Claro que sí. Para recoger una cosa aquí. No, yo quiero resaltar un poco, y teniendo dos extraordinarios académicos con nosotros que también tienen una gran claridad con respecto a la practicidad de la aplicación de la academia. Esto va a partir por repensar los sistemas de educación. Y no son repensarlos de manera mínima. Es realmente profundamente pensar cómo a partir de este tema de la ética digital se repiensan los sistemas
educativos del mundo. Este desafío, todas las universidades hoy están tratando de repensarse en ese contexto. Les dejo con un solo ejemplo que me aterró a mí, por su potencial, porque ha habido algunas preguntas de la virtualidad versus la presencial en educación. Un libro recientemente leí de un trabajo que están haciendo los chinos en una cantidad de escuelas primarias y secundarias, y es la creación de sistemas de inteligencia artificial que en el momento en que entra el estudiante al salón de clases y está al frente de un profesor que usualmente es un coordinador, ese sistema está viendo a través de los gestos de los estudiantes qué parte de lo que está diciendo el profesor entendieron y qué no entendieron. O sea que el perfil del estudiante está constantemente manejado y al final de la clase, sin intervención del profesor, esa digamos, inteligencia artificial atrás les permite crear los currículums sugiriendo áreas donde cree la inteligencia artificial que ese estudiante no entendió simplemente por sus reacciones en el proceso de, digamos, absorber el material. Me parece luego, después de que se vaya del salón de clase, ese mismo sistema le sigue dando sugerencias en casa. En fin, es una potenciación, digamos, de una tecnología como la inteligencia artificial a un extremo donde uno se pregunta qué pasa con esa información de ese estudiante y hasta qué punto esa información puede ser usada por un gobierno para manipular las tendencias y los comportamientos de esos estudiantes de la siguiente generación que se está educando. Esto es real, eso está ocurriendo en China hoy. Y es el yin y el yang entre la gran potencialidad de redefinir los sistemas educativos a través de la tecnología, pero cuando tú lo volteas y lo colocas del lado de la ética, hay tremendos interrogantes que no están resueltos y que van a tener que ser gestionados. Así que Dolly, Andrés, yo que en Colombia, ojalá, ya que estamos aquí, arranquemos por un proceso de reflexión alrededor de este tema para Colombia. Es un problema global, pero yo creo que podemos contribuir a nivel de país a repensar eso, y en eso yo soy positivo. Yo creo que al final el bien le gana al mal. La desesperación jamás derrotará la esperanza. En ese sentido, yo creo que a pesar de todo lo que nos está ocurriendo, todo va a ir bien, pero quizás una oportunidad para tomar liderazgo en Colombia y pensar estos temas y tratar de aterrizarlos con debates más sostenidos y no solamente esta buena hora que hemos tenido hablando de estos aspectos. No, y me apunto y me encanta porque además... Quiero Doctora Dolly, Mónica, no, sigue así. Si me permites algo, quería hacer también un paralelo entre la biotecnología y lo que ha pasado con la estrategia digital. Porque en biotecnología, los primeros que empezaron a trabajar en ética de la investigación y en bioética fueron los investigadores. Y es tanto que el programa de Genoma Humano tiene un capítulo que es sobre bioética. Y los comités de bioética en biotecnología existen en todas las comunidades, o sea, que también es una tecnología de punta, rica en conocimiento, etcétera, todo lo que se ha definido, pero desde hace 30 años o 40 se está discutiendo la parte de bioética en biotecnología y creo que eso ha frenado un poco el abuso del manejo de genes y de edición de genes. Entonces a mí me parece que esta es una necesidad que debemos promover los científicos. Nosotros entramos a nuestro grupo digital Filósofos porque pensamos que no es solo la tecnología, sino también cómo llegamos a los humanos. Y también, pues no, pues aprende uno mucho en estos paneles. Le quiero dar las gracias a Andrés y a Orlando porque ha sido un trabajo muy lindo y si las personas que nos han acompañado, agradecerles por esa presencia, pero además si nos mandan las preguntas, les respondemos. A mí me parece muy interesante que podamos establecer los diálogos. Claro que sí, doctora Dolly, no, este tema, este escenario a mí me encanta y yo me pongo a disposición de ustedes y doctora Ayala. Hay un grupo al que quiero mencionar que están haciendo un trabajo muy interesante de ética desde la ingeniería y sobre todo asociado a la inteligencia artificial y es de parte del grupo de la red de directores y decanos de Redis. Hay un grupo de ingenieros que están haciendo este análisis local y hay filósofos, hay una población bien interesante que me parecería chévere abrirles un escenario para que podamos interactuar en este tipo de conversación, porque además, doctora Dolly, usted acaba de tocar algo muy clave. Y aquí quiero mandarle un saludo muy cariñoso al profesor Ismael, que lo conocí hace muchos años en mi época de IBM,
Y el doctor Orlando me acabó de hacer recordar en todos estos proyectos de IBM computación cuántica, computación cognitiva con Watson, había un estudio de cómo los estudiantes aprenden para ayudarle a los docentes a entender los modelos de aprendizaje de sus diferentes estudiantes en un aula y poder llevarlos a construir de mejor manera todo su proceso de aprendizaje. Y me parecía muy interesante porque era precisamente dejar de cuadricular un proceso académico a irnos en cada uno de los procesos de aprendizaje fortaleciendo al estudiante. Y en esto, alguna vez en alguna conversación con el profesor Ismael, me encantó algo que él dijo y era que a él no le preocupaba cuántos estudiantes se inscribían a la universidad cuando estamos hablando de que cada vez se inscriben menos estudiantes, sino que a él siempre le inquietaba era cómo formarlos, cómo educarlos mejor y cómo darles más herramientas, porque finalmente tenía una gran cantidad de población y mucha población vulnerable. Y creo que ese sentido de la inclusión siempre viene de la mano de la educación y estamos en un país donde necesitamos tener mucha más cobertura. Y como lo dice el profesor Ayala, el doctor Ayala, uno de los retos que tienen, de los que más tienen retos en proceso de transformación es la educación. Y aquí quisiera hacer una pregunta que me llamó mucho la atención. Tenemos en este momento casi 200 personas conectadas y quisiera entrar, me encantaría seguir y quisiera pedirles a ustedes que hagamos otros escenarios porque creo que podemos articular muchísimas cosas y muchísima población alrededor de estos temas, pero quisiera ya por el tiempo y respetando el tiempo de ustedes enfocar ya en preguntas. Si alguna de las preguntas a ustedes les resuena, les doy el espacio, pero quisiera hacerle esta a la doctora Dolly, porque fue mucho lo que les inquietó, refleja mucho lo que les inquietaba a los docentes en los webinars que hicimos durante estas 2 semanas. Y la pregunta la hace Sonia Adame. Y es cómo aprovechamos este cambio evolutivo de la humanidad para llegar con educación pertinente, diferencial y humana al sector rural, para lograr que estas comunidades tan valiosas para el desarrollo sostenible del país no sean olvidadas, a las cuales no hemos podido llegar con educación formal presencial, pero que será posible llegar de manera rápida y efectiva de manera virtual. ¿Por qué, doctora Dolly Salago? Porque sé la condición de la cantidad de sedes que tiene la universidad y las características de inclusión que trae, pero además porque hace poco hablando con su directora de investigación, me llamó mucho la atención unos trabajos que estaban haciendo con unos grupos de comunidades indígenas donde estaban buscando, respetando su conocimiento ancestral, incluirles algún conocimiento, pero respetando sobre todo ese conocimiento ancestral. Y lo quiero enmarcar en ese contexto de las características de nuestro país. Y que era una preocupación alta, como le digo, en todas estas 2 semanas de nuestros webinars. Pues yo creo que en todo lo que hacemos tenemos que mirar quién es el interlocutor. Entonces, y también entender que de ellos aprendemos más a que nosotros tratemos de llevarle lo que nosotros creemos que ellos quieren aprender. En nuestra experiencia con comunidades indígenas, con comunidades en diferentes sectores, con las organizaciones de productores, nosotros primero les preguntamos qué quieren, cuál es su problema. Y en un ejemplo que tenemos, les preguntamos qué quieren. Hicimos un listado, quieren educación, quieren organizarse, quieren estudiar en la universidad, otros quieren ir al SENA, quieren. Juntamos los actores para mirar quién puede satisfacer esas demandas de la comunidad. Entonces no puede ser con clases virtuales, normales. Hay que ir a la comunidad y nosotros tenemos unos programas que abrimos de solicitudes de la comunidad que tienen problemas y recogemos 200, 300 casos de las comunidades que quieren resolver unos sencillísimos, arreglar unas cosas que pueden hacer estudiantes de la universidad y luego abrimos una convocatoria para que se hablen y estructuren proyectos y vinculen al alcalde, al gobernador, a la comunidad y vamos haciendo un trabajo con la comunidad para que ellos se empoderen del conocimiento para siempre.
no a través de una clase virtual. Entonces sí se puede, ya una vez que uno conoce la comunidad, nosotros teníamos programas de Instagram con las comunidades para irles mandando noticias de cosas nuevas, de cómo cambiar, de qué hacer. Eso es algo que se puede hacer, pero primero hay que estar en la comunidad, saber qué necesita. Nosotros a veces pensamos que lo sabemos todo y nosotros no sabemos nada. Los que saben son ellos. Realmente nosotros con lo que sabemos, lo que podemos hacer es que hacerles de sus necesidades un programa de investigación, un proyecto de investigación de corto, mediano o largo plazo. Pero para ir a la comunidad es así. De otra manera es un encuentro. Y yo le quiero decir, mi experiencia dice que ellos saben más que nosotros de lo que hacen. Y nosotros lo que podemos hacer es mejorarle lo que hacen cuando ya aprendemos a hacer lo que ellos hacen. Entonces lo primero es respetarlos. Eso es, y escucharlos. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Y tampoco puede ser universal. Tiene que ser, hay cosas universales que pueden ser básicas, etcétera, pero para empoderar a una comunidad de conocimiento y que haga parte de su vida cotidiana, hay que preguntarles cómo quieren vivir, qué quieren ser. Y por eso no hay que cambiar las costumbres a los indígenas, hay que mirar cómo mantienen sus costumbres y cómo podemos avanzar con ellos. Entonces eso, a mí me parece que eso es un trabajo precioso para todas las universidades, porque las universidades somos las llamadas a pensar el desarrollo del país. Ningún otro ente, ni el legislativo, ni el ejecutivo, ni el judicial, puede pensar el país de la manera como las universidades lo piensan y lo gestionan también, desde el punto de vista académico. Entonces, por eso, pues gracias por la pregunta, porque me encanta. Lo he hecho con los de Cumaribo, lo he hecho con comunidades en diferentes partes y es así, yo no lo veo de otra manera. Hay que ir. Eso a punta de computador nadie aprende, sobre todo cuando no son sus necesidades, como para qué. Hay que apoyarlos para que ellos se empoderen de su vida, del conocimiento, de su comunidad, de su organización, de todo. Y esto es lindo y lo podemos hacer en las universidades, claro que sí. De acuerdo, doctora Dolly. Doctor Orlando. Claro que sí, doctor Andrés Franco y doctor Orlando y doctora Dolly, si les resuena alguna de las preguntas que ustedes ven en el chat, las pueden compartir, es que tenemos muchas preguntas. Igual se las podemos compartir posteriormente a los tres, por si quieren documentar podemos dar una respuesta para todos. Le quiero hacer referencia a doctor Ayala sobre el grupo de ASIS, que es el que está haciendo esta comunidad de ética digital, que ha tenido varias conversaciones lideradas por el profesor Manuel Dávila. Y me parece muy interesante hacer ese link para que se pueda revisar y articular este escenario. Pero igual, si ustedes quieren retomar alguna de las preguntas que están acá, muy rápidamente, les doy la palabra. Sí, y la respondo muy rápido. La pregunta viene de Ana Donato, que dice, ¿podría ampliar los impactos en la democracia, sobre todo con respecto a las pérdidas de libertades civiles para aumentar la seguridad? Yo creo que la primera respuesta a esto es esta cuestión de la microsegmentación de data a través de análisis psicográfico es irreversible. Es irreversible. Esto va a ocurrir, queramos o no queramos. Y por eso vuelvo y establezco la mejor protección a la democracia. Van a tener que partir del lado esencialmente de la academia, formando la discusión dura y profunda con científicos, filósofos, abogados, todas las profesiones, para entrar en un diálogo profundo alrededor de este tema. Así que no tengo más que ampliar. Esto va a ocurrir, queramos o no queramos, es irreversible. La gran pregunta es qué hacemos al respecto y cómo montamos la academia y la ciencia y otras profesiones a tener un diálogo que se traduzca, ojalá, en política pública de movilidad social, porque no podemos ir hacia atrás en eso, tenemos que seguir avanzando en la movilidad social. Y un último pensamiento con la respuesta y lo que tocó Dolly, que eso da para un capítulo completo y de pronto podemos hacer otro webinar al respecto, que es el tema de la conexión de lo que es realmente el gran desafío, y es la manipulación del gen humano con respecto a la tecnología. Como ustedes bien saben, esta herramienta CRISPR hoy permite, y los chinos lo hicieron con el horror del mundo, la intervención de el embarazo de una mujer en 2 embrios que supuestamente los lograron intervenir para la prevención
del SIDA e infección del SIDA. Propósito válido, ético, no lo sé, porque el ser humano no sabe que una intervención con respecto a nivel de la célula y el gen es básicamente una intervención que no la hace solamente para ese individuo, la hace para la humanidad completa y las generaciones que vienen. Entonces, esto nos da para discutirlo hoy, pero importantísimo. La gente tiende a pensar solamente en lo digital, pero aquí hay una conexión entre el gen, la célula, el gen, célula y el cerebro, las neuronas, que es realmente la convergencia que viene entre lo digital y lo humano. Entonces lo dejo allí. No sé si quizás Andrés quiera escoger alguna pregunta, porque no tenemos tiempo para todas. Sí, solo una que me llama la atención porque me parece drástico y rápidamente. Dice, es de Joaquín Orozco, dice, desde el ámbito de la educación, el docente como formador de seres humanos integrales está llamado a desaparecer en la era actual de las tecnologías. Jamás, jamás. Las tecnologías son las herramientas, no el fin. Y sin importar la herramienta que se tenga, siempre en el corazón de las universidades, en el corazón de los colegios, donde se crea el saber, donde se generan las preguntas, donde nacen los nuevos problemas de investigación y donde se crecen como seres humanos integrales, está esa médula espinal profesor-estudiante. Yo creo muy personalmente que nunca, así estemos en la era espacial, tengamos hologramas, jamás dejarán de existir los docentes y jamás dejarán de existir los estudiantes. Por estas circunstancias, por estas coyunturas, no debemos perder eso de vista, porque como lo hemos discutido a lo largo de este webinar, los principios, los valores, los deberes de ciudadanos siempre están enmarcados en la piel de un ser humano. Y en eso los profesores y los estudiantes siempre existirán. Deja a las máquinas ser máquinas y a los humanos ser humanos. Correcto, Orlando. Perfecta reflexión. Perfecta. Pues muchísimas gracias, como decía la doctora Dolly, maestros de vida, muchos aprendizajes, un escenario muy interesante con ustedes tres. Valoro mucho su tiempo, valoro mucho su conocimiento, respeto mucho estos escenarios en los que ustedes nos comparten tanta experiencia. Les agradezco que nos hayan dado este espacio, realmente aprovechar este momento coyuntural para construir una nueva visión del ser humano es a modo personal y creo que para todos una oportunidad grandísima. Me comprometo a enviarles las preguntas que salen acá en el webinar y para los que las hicieron, publicarlas en nuestra página para que ustedes puedan ver las respuestas de nuestros tres panelistas. Doctora Dolly, un honor como mujer y una gran admiración. Doctor Orlando Ayala, excelente colombiano en Estados Unidos y sobre todo la visión que usted ha tenido y que además todo lo que nos da en su conocimiento, muchísimas gracias. Y Andrés, mejor dicho, como vicerrector académico, toda tu visión humana, muchísimas gracias. Porque además estar dentro de la misión de Sabios, haber contado con ustedes, me leí todo el documento de la misión de Sabios y definitivamente ver las oportunidades que tenemos como país y que desde Renata con tantos escenarios académicos, no se imaginan ustedes todo lo que podemos mostrar al mundo de lo que puede hacer Colombia, pero tenemos todavía muchos más escenarios para desarrollar. Muchísimas gracias, invitándolos a que podamos tener ojalá nuevos escenarios para este tipo de conversaciones robustas. Les doy un espacecito para que se despidan antes de cerrar y a todos nuestros asistentes que estuvieron alrededor de 190 personas en promedio, casi llegamos a 200, muchísimas gracias también. Bueno, yo me atrevo a ser el primero en despedirme, agradeciendo a Mónica, a Renata por esta invitación, a todas las personas que han estado en este panel. Agradecimiento por poder compartir y aprender como siempre de Orlando y de Dolly en estos escenarios y en otros más. Solamente quiero decir algo que me tiene muy feliz hoy, y es que hoy se aprobó el COMPES de Colombia como potencia bioceánica marítima. Eso es un reconocimiento muy hermoso para el valor
todo lo que podemos hacer por el 44%, 50% de nuestro territorio nacional para el crecimiento por haberme invitado a este evento, y con el mayor gusto estaré atento a las preguntas. Dolly, ¿tú sigues? Solamente quería, pues, bueno, agradecer a Renata y a Mónica la invitación. A Orlando, que siempre es un gusto dialogar contigo, y también a Andrés, excelentes seres humanos, y honrar a toda nuestra audiencia por tener la paciencia de escucharnos, y creo que les debemos las respuestas y las tendrán. Así que para todos el mejor día, y después de la cuarentena seremos seres humanos más conscientes. Espero. Bueno, muchas gracias. Yo me uno también ha sido un honor compartir con ustedes dos. Siempre este tema de la reflexión es un atractivo interesantísimo, le hace a uno el día muy interesante. Así que muchas gracias a ustedes dos, gracias a Renata, Mónica y a todos los que nos escucharon. No solo quiero decir que a pesar de todas estas noticias tan complicadas, yo creo que Colombia va a salir fortalecida y el mundo va a salir fortalecido. ¿Por qué? Porque si uno mira hacia atrás, el mundo hoy es muchísimo mejor que lo que fue anteriormente. Entonces, quiero dejarlos con eso. Yo creo que hay que verlo como una inmensa oportunidad para responder a estos interrogantes tan profundos que nos hicimos, y que es una tremenda oportunidad para contribuir al conocimiento del mundo a través de esto. Así que yo lo veo más del lado positivo y del lado que saldremos mucho más fortalecidos de esto, y verán, la vacuna va a ser encontrada mucho más rápido que la gente cree, y especialmente porque la ciencia, en conjunto con otras disciplinas, van a encontrarla como una respuesta de reinvención para responder a este desafío hacia el futuro. Así que, bueno, y quédense en casa, ¿no? Por ahora. Así es, así es. Entonces, bueno, nada, muchísimas gracias a toda la audiencia, muchísimas gracias al doctor Leonardo Pineda por ayudarme a articular esta locura de hoy, que me pareció excelente tener estos tres panelistas. Entonces, doctor Leonardo, muchas gracias, a la Tadeo y a ustedes un bendecido día. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Toli, una preguntita muy rápida, pero no para que lo respondamos en detalle. ¿Estamos todavía listos para el 16 o vamos a hacer, o no lo vamos a hacer virtualmente? Sí, claro que sí. El 16 es el evento. No, Sí. este evento nos va a aplazarlo por todas las... Bueno, es que hemos estado nosotros funcionando con todos los comités virtuales. Me imagino. Entonces le dijimos a Mutis que esperemos un poquito hasta mayo, pero sí lo vamos a hacer virtual. Muy listo. Bueno, ahí estoy pendiente. El otro compromiso sí. Ok, listo. Bueno, listo, ok. Chao. Que estén bien. Chao. Bye. Ahí te